Ezequiel 36, verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Título de este mensaje: soy libre para cumplir el propósito de Dios. Y ahora escúcheme. El hombre le falla a Dios. Y en consecuencia, todo lo demás se complica. Las personas naturales viven una vida complicada porque están fallándole a Dios. Las personas naturales viven una vida complicada porque están fallándole a Dios. ¿Cuáles son las personas naturales? Son las que viven a merced del pecado. ¿Cuál pecado? El que Adán heredó a todos los seres humanos. La humanidad está bajo la infección del pecado adánico. La humanidad está bajo la infección del pecado adánico. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese hombre que le transmitió a todos los hombres el pecado y la muerte es Adán. A eso se refiere ese pasaje. O sea que la persona o las personas naturales están a merced de sus pensamientos, deseos y emociones que tienen una tendencia. ¿Cuál? Una tendencia pecaminosa. El hombre natural está a merced de deseos, pensamientos y emociones que tienden al pecado. Y estas personas naturales no perciben lo que Dios preparó de antemano para que ellos lo hagan. Podemos llamarlos ignorantes del propósito de Dios. Porque son personas que naturales. Por eso no lo hacen. Es más, si quisieran, porque se llegasen a enterar de lo que Dios quiere que hicieran, no podrían, aunque quisieran, porque ellos siempre terminan haciendo lo que no quieren. Una persona natural siempre termina haciendo lo que no quiere. Por favor, ahí en Romanos, en el capítulo 7, unos capítulos más adelante, veamos el siguiente versículo,
Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Y cuántos se identifican con esto? Porque no son capaces de hacer el bien que quieren. Tienen el querer para hacer lo correcto, pero no pueden, porque son naturales. Entonces, ¿qué terminan haciendo? El mal que no quieren. Si hay alguna persona que se identifique con esto, quiero decirle a usted que usted es una persona común y corriente, es una persona natural. Porque este comportamiento es de las personas naturales. No poder hacer el bien que quieren y terminar haciendo el mal que no quieren. Así actúan las personas naturales. En esa condición están. Vaya a Corintios, la primera carta, hágalo con diligencia, en el capítulo 2. Pero el hombre natural, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una persona natural no puede asimilar lo que Dios quiere. No puede asimilar el propósito de Dios para su vida. Con dificultad, un hijo, mientras sea natural, va a entrar en el propósito de Dios. Con dificultad, un joven, mientras sea natural, entrará en el propósito de Dios. Con dificultad, aún un anciano, porque las personas dicen, yo ya estoy viejo, yo qué propósito, ni qué buen propósito, a mí me queda desesperar a morirme, que Dios me lleve. No, Señor. Porque cuando Jesucristo viene a nuestra vida, lo hace con un propósito, sin importar a la edad que Él llega a nuestras vidas. Una hija que no percibe las cosas de Dios, indica que esa hija es una persona natural, por lo tanto no va a estar en el propósito de Dios porque no las asimila. ¿Cómo interpreta una persona natural las cosas de Dios, lo que Dios manda, lo que Dios quiere, aquello para lo cual Dios lo creó, aquello para lo cual Dios lo hizo nacer? Mire cómo lo interpreta, sigamos leyendo, porque para él son locura y no las puede entender. Mientras siga tomando a la ligera lo que Dios demanda de usted, eso indica y habla mal de usted. Dice que usted es una persona común y corriente. Así me está escuchando. Si en algún momento cierta obra o cierto propósito le parece que no es coherente y se atreve a decir, ¡qué locura! Eso indica que no es una persona como Dios quiere, sino que sigue siendo natural, común y corriente. Y así, qué buen éxito. Así, ¿cómo va a decir en su propósito es que a mí me ha ido bien? No lo puede decir. No sabe lo que es eso. No sabe cómo se come eso. No sabe a qué sabe eso. No goza del gozo, del fruto de vivir el propósito de Dios. ¿Por qué? ¿Cuántas veces lo he dicho? No sé, pero lo vuelvo a decir. Porque la persona es una persona natural. Entonces, en esa condición, su naturaleza no le permite conocer a su Creador ni tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque su naturaleza está arruinada. La persona está en una condición arruinada. Y sepan que al principio no fue así. Cuando digo al principio me refiero y voy a la creación, a los orígenes de toda la humanidad. Al principio todo era perfecto. Al principio el mundo era un mundo ideal. Literalmente. Absolutamente. Pero el hombre falla a Dios y ¿qué pasa? Todo se arruina. Todo se arruina. Yo quiero que vaya Judas en el verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu.
¿Quiénes son esos que causan divisiones? Los sensuales, los que viven al son o al deseo de su naturaleza adánica con tendencia pecaminosa. ¿Quiénes son esos? Son las personas naturales. Las personas más problemáticas de la humanidad son las personas naturales, porque no tienen el Espíritu de Dios. No lo tienen. Cuando Pedro habla como habla ante aquel concilio que lo manda a prender por haber sanado a un enfermo, ¿sabe cómo se dirige a ellos? Lleno del Espíritu Santo. Pero hoy vemos iglesias donde se congregan más personas naturales que espirituales. Y mientras haya una grey compuesta de esta manera, será muy difícil que la congregación junta cumpla el propósito de Dios o satisfaga los estándares divinos o alcance la medida de la vara celestial que tenemos por delante. Porque ninguna casa dividida contra sí misma prosperará. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. O sea, el no tener a Dios le impide a la persona o la inhabilita para estar en el propósito de Dios y la incapacita para cumplirlo. Y comenzando por algo tan mínimo, y lo pongo entre comillas, mínimo entre comillas, ¿y sabe a qué me refiero? Al carácter. Hay personas que no son en su carácter conforme al propósito de Dios. Varones que no tienen un carácter conforme al propósito de Dios. Tiene más carácter la mujer que el hombre. Y hay mujeres que no tienen un carácter conforme al propósito de Dios. Porque tienen un carácter tan fuera del propósito de Dios que no le permite ni siquiera a sus hijos tener carácter. Y en eso hay que inquirir. Son simplemente creación de Dios e hijos de ira. Así digan ellos, nosotros somos hijos de Dios. No, Señor. Si no tiene el Espíritu de Dios, si no percibe las cosas de Dios como tiene que ser, ni cabalga en ellas, quiero decirle que usted es una persona natural, común y corriente, y no es ningún hijo de Dios. Sí, fue hecho por Dios, pero no fue rehecho por Dios. Y si no ha pasado por ese segundo proceso en el Señor, entonces es una persona natural. Y una persona natural jamás le da la talla al Dios. ¿Sabe a quién le da la talla? Al príncipe de este siglo, al príncipe de este mundo, al diablo y a todos sus demonios. ¿Sabe a quién le da la talla? Al mundo, a lo que demanda el mundo, pero no a Dios. Así griten que son hijos de Dios. ¿Y sabe por qué lo gritan? Porque ellos tienen religión, pero no tienen una relación con Dios. Y eso ha sido una de las mentiras más grandes que el diablo ha trabajado a través de la religiosidad. Hacerle creer a la persona que por el hecho de tener una religión ya todo está bien con Dios, y es falso. Hay que tener es una relación con Dios. Y cuando uno entra a tener una relación con Dios, ya no tiene una religión, es parte de un sistema, es parte de un reino, es parte de un organismo, no de una organización. Porque las religiones sí son organizaciones. El reino de los cielos es un organismo. Efesios capítulo 2. ¿Cuántos son simple creación de Dios e hijos de ira? ¿Cuántos son simple creación de Dios e hijos de ira? ¿Qué significa ser hijo de ira? Hombre, pues que el juicio de Dios será inevitable para esa persona, mientras la persona no se constituya un hijo de Dios, como lo enseña Jesucristo y como lo dice su evangelio en toda su palabra. Dice Efesios 2,
en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Quién reconoce que está haciendo la voluntad de la carne y sus pensamientos? Cuando yo veo a un joven que estudia algo, no pensando en el reino de Dios, sin saber qué es lo que Dios quiere, ni consintiendo que la dirección que está recibiendo de sus padres, que son hijos de Dios y no son naturales, se enfoca hacia el propósito de Dios, entonces, ¿qué puedo decir? Ese hijo está actuando y tomando decisiones que tienen que ver con su vida y que van a afectar la vida de sus padres y la economía de su casa al meterse a estudiar algo que no es lo que Dios quiere, sino lo que pensó. Se puso a hacer un censo y pidió consentimiento de fulano, sutano, 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 y en ningún momento Dios ha dicho, por ese camino es. Y la mayoría de cristianos, entre comillas, está haciendo las cosas según su carne se lo dicta, bajo el impulso de su emoción, bajo el impulso de su mente, bajo el impulso de su voluntad, de su deseo. Entonces lo que desean, lo hacen. Hay que aguantar el viaje y hay que filtrar ese deseo en el corazón de Dios. Hay que pasarlo por el corazón de Dios para saber si ese deseo es suyo o se lo puso Dios. Si ese querer es suyo o se lo puso Dios. Si ese querer es suyo o se lo puso el mundo viendo una película o viendo un programa o escuchando a un maestro en el colegio o de tanto andar con ese amiguito se llenó de ese deseo y el amiguito lo evangelizó. Es muy fácil que alguien se acerque y le diga a uno de mis hijos, ustedes deberían estar haciendo una carrera universitaria. Es muy fácil decirlo, en lugar de decirlo. Si fuera espiritual diría, qué bueno, yo le pido a Dios que nos siga dirigiendo y que a usted, hijo de mi pastor Juan Carlos, Dios lo lleve siempre en su voluntad. Eso no se puede soltar así como así, porque puede ser un desvío en el camino donde la persona que lo escuche no esté metida con Dios. ¿Es usted lo mismo que los demás? ¿Qué hace Dios para ayudarnos a recuperar ese propósito? Mire lo que hace Dios. Él ve primeramente que nosotros no lo podemos agradar, que somos unos fracasados, que estamos condenados por causa del pecado de Adán. Entonces, para que no nos perdamos a causa de esta naturaleza, por su misericordia y gran amor, Él diseña un método para que el hombre deje de fallar y cumpla su propósito. Ahí es donde iban los aplausos, pero bueno, dejémoslo ahí. Eso sí, la persona debe creer en Dios y someterse a su método para hacerlo. Veamos lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios ve que para que dejemos de fallar y en consecuencia para que dejemos de estar mal, necesitamos de vida. No cualquier vida, necesitamos de una nueva vida. La humanidad necesita de vida, no cualquier vida, sino de una nueva vida. Y es ahí donde aparece en esa necesidad y en medio de ese escenario Jesucristo, el Salvador ungido, el enviado de Dios para darnos esa nueva vida. Vaya a Romanos 5. Vaya a Romanos 5. Y mientras busca Romanos 5, si usted tiene el conocimiento, bendiga a Jesucristo, quien es el camino para tener una nueva vida. Dice Romanos 5, versículo 12. Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, se refiere a Adán. ¿Sí lo están viendo? Y por el pecado la muerte, o sea, el hombre peca y ¿qué sigue? La muerte. Siempre, míreme, siempre que peque, vendrá muerte. Muerte económica, muerte emocional, muerte familiar, muerte marital, muerte ministerial. Siempre que peca, vendrá muerte. Siempre. Muerte laboral, muerte empresarial. Y estoy hablando de empresas que nacieron en el corazón de Dios, no que nacieron en el corazón de un emprendedor. Se están llenando auditorios, dando conferencias de emprendimiento, pero esa gente, para que salga adelante, ay, 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 si se trata de ser con la bendición de Dios, tienen que ir a otro tipo de conferencia. Tienen que ir donde haya un pastor o un apóstol o un evangelista o un maestro o un profeta que les enseñe la voluntad de Dios. A estos lugares se viene es a conocer qué es lo que Dios quiere con nosotros, a creerlo y obedecerlo, que es lo que la mayoría no hace. Más del 50% de la iglesia anda en rebelión con Dios y dicen que son hijos de Dios. ¿Cuáles hijos de Dios? ¿Qué aprendimos? Son hijos de ira. Son naturales. Porque hay mensajes que andan diciendo que son locura. Hay órdenes que se les dan y no las cumplen porque les parece que son locura. No las entienden, son naturales. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán peca y se transfiere el pecado y la muerte a todos los hombres. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley de Moisés que había, ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? Usted lo sabe, a causa del pecado de Adán. Ahora, si no lo sabe es porque es una persona natural. Escúcheme, si usted no percibe este mensaje es porque es una persona natural. Antes de la ley, ¿qué había en el mundo? Pecado. ¿Por causa de quién? Del pecado de Adán. Entonces, ¿cuál era el ambiente antes de la ley de Moisés? De muerte. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sin embargo, había pecado y había muerte, aunque no había ley. Y cuando aparece la ley, entonces se hace notorio ¿qué? El pecado. Por eso es que es imposible ser salvos por la ley. Porque la ley siempre que se da, lo único que hace es mostrarnos cómo fallamos, lo incompetentes que somos, los ineptos que somos y cómo queremos solamente hacer el bien, pero vamos a hacer lo que vamos a hacer y terminamos haciendo el mal que no queremos. Y solo hasta que viene la gracia de Dios podemos encontrar la salida a tanta impotencia espiritual. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué reinaba desde Adán hasta Moisés? ¿En quién? ¿En quiénes reinaba la muerte? En aún aquellos que no cometieron transgresión, ¿como quién? Como Adán. En todos reinaba ¿qué? La muerte. ¿Qué reinaba? La muerte. ¿Por qué? Porque todos recibieron el gen pecaminoso de Adán. La raza humana fue hecha de una sola sangre. De una sola sangre. Eso no están aquí los que son creación de Dios y los que vienen de la evolución del mico. No, eso no funciona, eso es falso. Nosotros fuimos hechos de una sola sangre, de un solo linaje. Y sigue diciendo en el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Aquí entra algo apoteósico, algo maravilloso, algo extraordinario. Entra la gracia de Dios a actuar. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
Entonces, más importante es lo que viene a continuación. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Todos los seres humanos quieren hacer el bien, pero hacen el mal que no quieren. Y el bien que deben hacer no lo hacen porque sufren de impotencia espiritual. Ahora, la única manera de cambiar esto es por medio de Jesucristo. O sea que si hay alguien aquí que quiere realmente superarse, tener buen éxito y que le vaya bien a partir de hoy, todo este año y cada año de su vida, hasta que Cristo venga o Dios lo llame a su presencia, no necesita una terapia. Yo quiero decirle que usted no necesita una terapia. Yo quiero decirle que usted no necesita entrar a un lugar de rehabilitación. Lo que usted necesita es ser hecho de nuevo. Lo que usted necesita es recibir lo que solamente Dios le puede dar al ser humano para que sea una nueva persona, para reprogramar a la persona. Y solamente eso se recibe por medio de Jesucristo. Y que en lugar de muerte tenga vida, una vida nueva, en contraste con la vieja. ¿Pero qué? ¿Sí estamos viviendo una vida nueva? Porque la mayoría que dicen ser cristianos, ¿qué están haciendo? Ahora, dicen tener a Cristo, pero se trastearon con todo lo viejo a Cristo. Se trastearon con todo lo viejo a Cristo. Es como el que estrena apartamento y no tiene la fe suficiente para creer que Dios le va a dar y le da miedo no sé cuántos días mientras que el Señor ve la fe de la persona y lo sorprende. Le da miedo dormir en el suelo, no sé cuántos días tenga que dormir y se trastea con todo lo viejo y lleva todos los chécheres viejos. Y cómo desluce un apartamento nuevo, hecho, recién hecho, así bien lindo, bien diseñado, con esos muebles de 20 años, de 10 años. Desluce. Y así, esa es la ilustración de muchos cristianos hoy. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Por qué? Porque realmente viven no por el Espíritu de Dios, sino conforme a sus deseos y a sus pensamientos, a los deseos de su carne y lo que su mente le dicen. Y como no tienen el Espíritu de Dios, viven este problema en problema, de chisme en chisme. Ahora, todo eso puede cambiar hoy. Es impresionante, pero es real. Su vida puede cambiar aquí, en estos minutos. Pero no es lo mismo decir amén a vivirlo, porque la mayoría le dice amén a todo lo que Dios quiere, pero no lo hace. No lo hace. No lo hace. ¿Qué salen a hacer? El mal que no quieren. Tienen el querer, pero le falta el hacer por la buena voluntad de Dios. Y es que no han entendido que separados del Señor nada pueden hacer. Y solo hasta que lo entiendan van a entrar en el propósito de Dios y van a saber lo que es en su propósito irle bien. Efesios 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya. Mire lo que dice Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Creados en Cristo Jesús. Se supone que Dios nos creó ya, se supone que Dios nos hizo nacer, pero ahora Pablo está sacando algo nuevo. Ustedes fueron creados en Cristo Jesús. Cuando ustedes creen en Jesucristo, ustedes son hechos nuevos. Pero algunos no lo han entendido, porque no viven una vida nueva. No se han despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es su vicio? ¿Cuál es su adicción? ¿Adicto a qué es? Que ni siquiera ha podido controlar un deseo de la carne. Hace falta dominio propio, hace falta templanza, pero ese es un fruto del Espíritu, no es un fruto de la carne. Las obras de la carne son otras: la lujuria, la avaricia, la codicia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oh, aleluya. Pero ¿qué hay que hacer? Realmente creer en Jesucristo. Y ahora, a esa fe en Jesucristo hay que decir que la caracteriza el arrepentimiento y el perdón de sus pecados.
Cuando la persona realmente cree en Jesucristo, tiene un arrepentimiento genuino y recibe el perdón de sus pecados, y ella es consciente de eso, para nunca más volver a ser el mismo, para nunca más volver a pecar por lo mismo. Y ahí es cuando la persona inicia una vida nueva, libre del poder del pecado, libre de la consecuencia del pecado, libre de ese hombre que natural, que por naturaleza hace el mal que no quiere y el bien que quiere no lo puede hacer. Es que el hombre natural sufre de lo que ya les dije, impotencia espiritual. ¿Qué implica esto? No puede tener una buena relación con su creador y por ende no puede hacer aquellas buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviese en ellas, y en consecuencia no va a gozar de las bendiciones de Dios. No va a poder decir: a mí en su propósito me va bien. Más bien le queda más fácil decir: pura carreta, qué palabra profética, ni qué palabra profética. Yo cada vez que pasa creo menos en esos ayunos proféticos. No se cumple lo que a uno le enseña. Hey, es que un natural no percibe la dimensión de lo que Dios enseña. Y si no la percibe ni la entiende, ¿cómo la podrá vivir? Pero el que la percibe, asume lo que Dios enseña, lo vive y sabe que tiene que gozar de todo lo que conlleva hacer las obras que Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. En resumidas cuentas, una persona que no ha entendido esto no puede cumplir su propósito ni expandir el reino de Dios en esta tierra. O sea que ser mejor, tener un cambio, superarse, no es algo que se logre buscando un terapeuta, yendo a un psiquiatra, buscando un psicólogo. Quiero decirle que no. No es lo que dice la Biblia. Perdóneme. Jesucristo liberó lunáticos. ¿Y cuántos sufren de esquizofrenia? ¿Cuántos son bipolares? ¿Cuántos sufren de ataques de ansiedad? ¿Cuántos tienen un sistema central nervioso fuera de control? ¿Cuántos son dados al afán, al estrés? ¿Cuántos son esclavos de la hiperactividad? ¿Ah? Son naturales. Por eso cuando Jesucristo vino a esta tierra, ¿sabe qué hacía? Echaba fuera a los demonios, sanaba a los lunáticos y orientaba a la gente. Y el que creía en él, bien, y el que no, lleve las consecuencias. Marcos 16. Esto lo dice el mismo Señor Jesucristo. Marcos 16 dice: el que creyere, Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si no quiere ser condenado a esa vieja naturaleza para terminar en el infierno, porque eso puede pasar y Dios lo ha hecho y lo hace, hay que acatar a este mensaje y dejar ya de conformarse a un estilo de vida natural. No nos conformemos, sino más bien transformémonos por la renovación de nuestro entendimiento. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Vaya a Romanos, por favor, capítulo 1, para que vea la verdad más clarita. Que Dios ha hecho y hace lo que vamos a ver a continuación con aquellos que no han determinado salir de esa naturaleza vieja. Romanos capítulo 1. ¿Ya lo encontró? Ahí en el versículo 24, sígame por favor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Por lo cual también, ¿quién está entregando a la inmundicia a quién? Dios. ¿A quién? A unas personas. ¿Cuáles? A las personas que no han querido aprovechar su gracia. A las personas que se obstinan en seguir lo que su carne les dicta y lo que su mente trae a imaginación.
Aquellas personas que son esclavos de sus deseos, están sujetos a sus emociones. No, hoy tengo rabia. Entonces todo el día con rabia. Ni siquiera la puede controlar. Hoy tengo desánimo. Pastores que se desaniman, pastoras que se desaniman, parejas de matrimonios, pastores que pelean como perros y gatos, hermanos de 10, 15 años en la iglesia que maldicen y reniegan, que están dudando de todo. ¿Quiénes son? Si fueran hijos de Dios, no estarían en ese plan, pero los hijos de ira sí. El natural sigue siendo esclavo de su depresión, sigue siendo esclavo de su tormento. Y no ha entendido que con el Señor las cosas viejas pasan. No lo he querido entender. Y por eso sigue en lo nuevo, entre comillas, con lo viejo. Y siempre lo nuevo, lo viejo echa a perder lo nuevo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Porque es que estaban encantados en su inmundicia. Levante la mano al que le gusta la inmundicia, que la va a levantar. Ahorita toca aparentar. Pero aquí hay personas que les gusta la inmundicia. Me escuchan personas que les gusta la inmundicia. Les gusta. Personas con olfato de mosca, con mirada de buitre, porque ese es el ojo que tienen, de buitre. Un buitre solamente busca lo muerto, lo fétido, lo descompuesto, la basura. Y con entendimiento de mulo. Imagínese un ser con estas cualidades. ¿Usted cree que eso se puede rehabilitar? ¿Usted cree que eso con terapias y vamos a terapiarlo y vamos a mirarlo? No, solamente creyendo en Jesucristo con temor y temblor podrá tener un cambio real en su vida. Mientras tanto, no podrá tener una nueva vida, una vida con sentido, una vida con propósito, donde goce de lo que es saber el éxito en su propósito, que le vaya bien en su propósito. Y me refiero al propósito de Dios cuando digo en su propósito. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿A qué los entregó Dios? Hay personas que Dios no las tiene que entregar a un demonio, las tiene que entregar a sus propios deseos. A sus propios deseos. ¿Y a cuánto los está matando? El placer de dormir. ¿A cuánto los está matando? El placer de comer. ¿A cuánto los está matando? El placer de divertirse. ¿No lo han visto? ¿Por qué? Porque son naturales. Y entonces lo que hay, lo que oyen y que yo les digo, los ofende y dicen, ese señor está loco. O dicen, mi pastor está loco. O sencillamente manejan un perfil ahí todo hipócrita y hacen caso omiso a lo que se dijo. Esa parte yo... Es lo que dice la palabra. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios porque usted tiene ganado, pero tremendo cuando por cuidar las vacas no busca a Dios. Gloria a Dios porque usted tiene una mascota, pero tremendo cuando por estar pendiente de la mascota no ora. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Por esto, 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿A qué los entregó Dios? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuántas mujeres de las que me escuchan están enamoradas de otra mujer? Y les atrae personas del mismo sexo. Aquí estamos viendo que esa es una pasión vergonzosa.
Por eso sigue diciendo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó a una mente reprobada. Ruego yo a Dios que ninguno de los que me oiga jamás sean entregados a una mente reprobada, porque ese día fue la locura y se olvidó quién te quería. Cosas que no convienen. Usted está haciendo lo que no le conviene o está en el propósito de Dios. Va a estudiar lo que no le conviene o va a estudiar lo que tiene que ver con el propósito de Dios. Va a ir a la universidad a engorilarse con los amigos, o se va a enfocar en el propósito de Dios y hacer que esa gente se vuelva a Dios. Muchos de ustedes tienen un trabajo, pero no ganan a nadie en ese trabajo para Cristo. Se avergüenzan del evangelio. ¿Lo ayudo? ¿Por qué lo hace aunque quisiera y no puede? Porque es una persona natural. Tiene una congregación, pero no tiene la cabeza de esa congregación, que es Jesucristo. Tiene palabra, pero no tiene la habilidad ni el poder para ponerla por obra. Y por eso lo domina el espíritu, que cualquiera que este sea, espíritu de timidez, que es de lo que la mayoría sufre hoy en día. Sobre todo cuando nacen en una idiosincrasia donde lo levantan a punta de empeñones, sustos, intimidaciones. El temor los domina siempre. Y son grandes que van a las iglesias y por miedo ni siquiera dicen amén. Les da pena decirle a alguien Jesucristo lo ama. Les da pena hablar abiertamente en un trabajo del Señor, porque tienen más miedo de perder su trabajo que de perder su salvación y ser destruidos en el infierno con su alma y su cuerpo. ¿Es así o no es así? Es que por los frutos nos conocerán. Eso lo sabe hasta un ciego. Estando atestados. Atestado aquí es lleno hasta el borde. Permítame le pregunto, ¿de qué está atestado? ¿Y atestado de qué? Y cuando una persona está atestada, ¿cómo va a buscar a Dios? O dígame, si estuviera ahorita lleno y entrando le hubiera dado un postre, y a la sentada le hubiera dado otro postre, y a la levantada le hubiera dado un jugo bien grande, y a la lectura bíblica, después de la lectura bíblica le doy un refrigerio bien potente, bien cargado, y antes de leer la palabra que estoy predicando le doy otra entrada más fuerte, llega a su casa y usted no quiere comer, sin importar cuán rico sea el almuerzo y qué persona tan especial se lo haya preparado. Usted tiene que decir con dolor, no puedo, ay, no puedo. ¿Y sabe por qué no pueden orar? ¿Sabe por qué no pueden congregarse? ¿Saben por qué no pueden predicar? ¿Saben por qué no pueden testificar del Señor? Porque están atestados de lo que no los deja. Ya están llenos. Por eso no quieren levantarse de madrugada a orar. Por eso no quieren leer la Biblia, porque están llenos. ¿De qué se llena usted? ¿Con qué alimenta su alma usted? Ahora, una persona natural tiene su alma separada de su espíritu. Y si su alma está separada de su espíritu, significa que esa persona está muerta espiritualmente. O sea que no tiene el espíritu de Dios. Y si no tiene el espíritu de Dios, no es de Dios. Así él diga, yo soy un hijo de Dios. En el cielo se dice, tú eres un hijo de ira. Están atestados. Mire de qué, de toda injusticia. Cuando el llamado es a que estemos llenos del Espíritu Santo. Pero aquí no es así. De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Mire esto, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido
el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sabe usted a quién tiene por amigo? Aquel que le gusta lo que a usted le gusta. Cada uno tiene un círculo social en el cual siente que los que lo rodean se complacen con lo que usted hace. Y quiero decirle, fue la mayoría la que dijo en el día de la decisión de si Jesucristo iba a la cruz o no, la que dijo, crucifícale. Fue la mayoría. Fue la democracia la que ganó. Fue la democracia la que ganó. Fue la democracia la que ganó. Y la voz del pueblo no siempre es la voz de Dios. Y queremos voz de Dios y no voz de hombre. ¿Usted de qué personas está rodeado? Tiene la oportunidad de ganar gente para Cristo, de enrancharse en oración, metiéndole 1 o 2 ayunos a la semana, doblegando por ese jefe, por ese compañero de trabajo, y no lo hace. Tiene la oportunidad de cambiar una vida, de sacarla de una vida natural, y no lo hace. Tiene la oportunidad de sanar a un enfermo en el nombre de Jesucristo, y no lo hace. Le está yendo bien, pero no en el propósito de Dios, sino en su propósito. Porque está muy ajeno a todo lo que Dios quiere. Y para lo cual Dios nos hace nuevamente, porque Dios nos hace de nuevo. Esta vasija se echó a perder un día, y cuando vino Jesucristo, la volvió a hacer de nuevo. Terminar siendo condenado a la inmundicia. Piénselo. Terminar siendo condenado a la inmundicia. Piénselo. La hija condenada a la inmundicia, porque ya sabe la palabra, pero ella insiste en darle a la fornicación. ¿Es así o no es así? Y la mamá hace como si no hubiera pasado nada. Es una guardadera de apariencias. Y estamos llevando a un ser que realmente amamos a la condenación, cuando somos la luz en la casa, somos la sal en la casa. Pero no, hombre, no perdamos nuestro sabor, no dejemos de brillar, no nos escondamos cuando tenemos que sacar las buenas obras y hacer la diferencia. Pero no lo hacen porque les da miedo que los rechacen, que los persigan, que los saquen, que los echen del trabajo. Temen más perder un trabajo en esa multinacional que perder su salvación para siempre y estar confinados al infierno. Están aquí los que tienen esa mentalidad, pero no, ellos son hijos de Dios. ¿Yo qué voy a ser hijo de ira? Si yo lo que estoy es bien, bien engañado. Y por eso Dios da palabras como estas, para abrirnos los ojos y sacarnos de esa mentira en la cual se vive, porque Él no quiere la muerte del que muere. Ay, hermano querido, lo que usted debe hacer, creer en Jesucristo. Segunda cosa que debe hacer, bautizarse. Esa es la prueba reina de que su fe en Jesucristo y su evangelio es real. La prueba reina de que su fe en Jesucristo y en el evangelio es real es que se bautice. Hablaba yo con una persona en una reunión como esta. Estaba predicando en una iglesia y le pregunto a una persona, ¿usted es salva? Me dice sí. Le pregunté, ¿y usted ya se bautizó? Me dijo no. Le dije, usted no es salva. Y la persona de una vez se ofendió, se encrespó. Dijo, no, pero yo lo estoy intentando. Le dije, la salvación no es de intentos. Jesucristo nos mandó a estar preparados. A estar preparados. Jesucristo no se va a una iglesia que se está preparando. Él se lleva a una iglesia que está preparada. Y eso solamente es posible creyendo en la obra redentora de Jesucristo. Porque en Jesucristo automáticamente una persona hay un antes y un después. Que yo recuerde, recibí a Cristo en mi corazón y se salió el mundo de mi corazón. Y dejé cosas que yo sé que ya no le servían a Dios. Y lo que iba descubriendo, Dios me iba mostrando que no era de Él. Lo iba dejando, lo iba dejando, lo iba dejando. Y he venido hasta el día de hoy dejando y dejando. Porque tengo que ser perfecto, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Eso se lo enseñé a un unitario.
Que me dijo, no, no, eso, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Le dije, sí, Señor, porque Dios Padre dijo, y me quedé mirando al unitario en los ojos, porque Dios Padre dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué lindo, ahí le dejé el mensaje, tenga. Y él no me podía decir que, no, que el Dios Padre, que Jesucristo no había dicho eso de parte de la perfección que Dios Padre quiere que tengamos en cuanto a la perfección y el nivel que nosotros debemos alcanzar. Creer en Jesucristo, bautizarse y andar en una vida nueva. Romanos 6. Porque somos sepultados, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que cuando tomamos la decisión de bautizarnos, ¿qué decidimos? Darle cristiana sepultura ¿a qué? ¿A qué? Al hombre natural, a la vieja naturaleza. Eso pasó cuando nos bautizamos. Porque hay personas que no se quieren bautizar, porque no quieren dejar su vida inmunda. No quieren abandonar las pasiones vergonzosas. Hay gente que no se bautiza, no porque le tenga miedo al compromiso, sino porque ellos saben que no van a dejar sus vicios engañosos. Y el diablo trabaja en bloquearlos más, pero hoy yo desbloqueo a aquel que está por ahí bloqueado por el mismo diablo en el nombre de Jesucristo. Para que le resplandezca la luz de esta palabra que es parte del evangelio de Cristo. Y que no termine siendo destituido de Dios por la eternidad y confinado al lago de fuego donde el gusano nunca muere y la llama no se apaga. Ahora, si elige la mejor parte, usted puede ser, número 1, perdonado. En segundo lugar, regenerado. En tercer lugar, equipado para agradar a Dios. Y escuche, esto va a ser un compromiso de Dios en la sangre que derramó su Hijo allá en la cruz. Lo que se conoce a la luz de la palabra como el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Porque al enviar Dios a su Hijo para ser sacrificado por nosotros, Dios le probó a la humanidad que la ama, que no quiere la muerte de ella, que no quiere que siga averiada por el pecado de Adán y que quiere que la humanidad toda sea hecha nueva por medio de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que Dios se compromete por el nuevo pacto en la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿A qué? A que eso se cumpla en nosotros y que nosotros seamos realmente nuevas criaturas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer y obedecer. Gloria a Dios. Esto lo puede gozar cada uno de nosotros. Imagínense, gozar de completo perdón de pecados. Piénselo. Recibir completo perdón de pecados. Ser limpio de todos sus pecados. Y entrar en un proceso de purificación de pecados. Contando con el perdón de sus pecados cuando falle por la fidelidad y la justicia de Dios. Imagínense recibir la obediencia de un corazón y mente dispuestos. Tener el querer y el hacer. Porque la persona natural, ¿qué es lo que solamente tiene? El querer. Ay, yo quiero orar, yo quiero predicar, yo quiero agradar a Dios, yo quiero dejar la fornicación, yo quiero dejar de ser tan odioso, yo quiero dejar de ser tan contencioso, yo quiero dejar el mal genio, pero nunca lo ha dejado. ¿Es verdad o no es verdad? Hay que ver lo que pasa de puertas para adentro en esa casa de cristianos. Volvamos a Ezequiel 36, el pasaje donde iniciamos, porque ese pasaje es un anuncio de algo que ya se cumplió en Cristo y que usted puede tener en este tiempo. Ezequiel 36, rápidamente, ahí en el versículo 25, ¿ya lo encontró? Miren lo que dice, en el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hay personas aquí que lo que necesitamos es una limpia divina. Necesitamos una limpia divina. Necesitamos una limpia divina. Necesitamos una limpia divina. Necesitamos una limpia divina. Usted no tiene que viajar a México para que le hagan allá un trabajo y le quiten la mala suerte.
Usted necesita el agua limpia. Mire, dos factores importantes para tener una vida nueva: la palabra de Dios, tipo del agua, y el Espíritu Santo de Dios. Nadie sin la palabra de Dios y sin el Espíritu Santo puede vivir una vida en el propósito de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Y si lo goza, si lo recibe, podrá saber lo que es que le vaya bien en su propósito. 26. Os daré un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Hay personas que necesitan eso. Que Dios les quite de la carne el corazón de piedra y que Dios les dé un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Hay personas que necesitan que Dios ponga en ellas ¿qué? Su espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué está diciendo esta palabra? Van a dejar de ser unos ilusos. Van a dejar de estar en solo querer. Hay gente que es soñadora y tiene unos sueños que otro no tendría jamás. Pero ya es hora de que despierten, porque uno no ve ninguno de esos sueños hechos realidad. Y sueñan, y sueñan, y sueñan, y sueñan, y sueñan, y sueñan. Como el que sueña algo que le gusta y en el sueño tiene tanto control de lo que está pasando y disfrutando que dice que yo no me despierte, que yo no me despierte. Yo le hablo a los soñadores: despierten. A todos los soñadores les hablo: despierten. Ustedes tienen buenos proyectos, fíltrenlos por el corazón de Dios. Hay gente aquí con mucha creatividad e imaginación. Filtre todas esas ideas, páselas por el corazón de Dios. Y los que ya tienen un negocio, pregúntense por qué no prosperan. Y los que tienen un trabajo y no avanzan o no crecen como quisieran, pregunten si han cumplido con lo que Dios quiere mientras han estado laborando en esa empresa. ¿Están cumpliendo con el propósito de Dios en esa empresa? ¿Lo dan a conocer todo el tiempo sin avergonzarse? Pero ¿cómo van a poder con un corazón de piedra? ¿Cómo van a poder sin el Espíritu de Dios? ¿Cómo van a poder con ese espíritu viejo? ¿Con el espíritu de Adán? ¿Cómo van a poder, hermanos? Cuando no tienen ni idea de qué deben hacer, porque no saben relacionarse con Dios. Eso puede cambiar automáticamente en este momento. ¿Y sabe qué? El Señor lo va a poner en el lugar donde Él quiere que esté y donde siempre debió estar. Y si alguno perdió el lugar que Dios una vez le dio o sus ancestros lo perdieron, ¿qué va a hacer? Por cuanto cree en Jesucristo como debe ser, Dios lo va a volver a la bendición que perdieron aún sus ancestros. Hoy hay jóvenes que uno ve 20, 21 años y son jóvenes pudientes, exitosos, ricos, y miramos y con qué están viviendo, con qué se están proyectando, con qué se están dando a conocer, con la herencia de su papá. ¿Es así o no es así? Y para los que dicen: yo sí, es que mi papá que me deje, no sé qué me va a dejar. De pronto una deudita. Esas son las herencias. ¿Es así o no es así? Pero ¿saben qué? Sin importar, escuche, lo que papá, lo que mamá, lo que la abuela, lo que el papá del papá y el papá del papá y el papá del papá hayan perdido, si ustedes han entendido esa bendición que está, ¿cómo la puedo decir? Que está represada, usted la recibe. Mire, bendición de generaciones Dios quiere dar. Bendición de generaciones Dios quiere dar. Bendición de generaciones Dios quiere dar. Y usted la puede recibir en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y miren lo que dice la palabra: yo os guardaré de todas vuestras inmundicias. No es necesario ser reincidente. Mentiras del diablo. Si usted entra en esto que estoy enseñando, en el nuevo pacto en la sangre de Cristo, usted será guardado de todas las inmundicias. Todas las inmundicias. Y además dice el Señor: y llamaré al trigo. Llamaré la bendición, llamaré la provisión. Y no solamente la voy a llamar para ti, sino que la voy a multiplicar. Y no tendrás hambre. Y voy a multiplicar todo lo que hagas. Y voy a multiplicar donde tú estés todas las cosas. Aleluya. Aleluya.
¿Saben nosotros qué deberíamos ser para la empresa que nos empleó? Como Jacob para Labán. Eso deberíamos ser. Y hoy usted está siendo bendecido por mi bendición. ¿Y cuál fue mi bendición? Me paré en la brecha. He estado toda la semana en función de eso, trabajando en mí mismo para quitar lo que no sirve, para poner lo que me hace falta y pararme en este lugar con toda la autoridad y poder declarar una palabra que nadie pueda resistir ni contradecir, y que entre en la bendición que Dios quiere que entre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo que quiere darnos. Es solo eso. Pero si quiere seguir con sus propios deseos, si quiere seguir tras sus propias abominaciones, si quiere seguir tras los ídolos que tiene, porque hay muchos cristianos con ídolos, quiero decirle que sí vendrá algo sobre su vida. Los caminos que son las consecuencias de sus malas elecciones. Sí va a recoger, sí va a recoger. Es su decisión. Oremos, levante sus manos al cielo y diga conmigo: Padre Celestial, me arrepiento de todos mis pecados y recibo el perdón de todos mis pecados. Soy limpio y sigo recibiendo el agua limpia de tu palabra. Quiero ser purificado. Ahora quiero ser vaciado. Por eso saco de mí eso que atesta mi vida y no me deja buscarte, obedecerte y cabalgar en tu propósito. Ahora saco de mi vida toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. No quiero seguir lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, y recibo liberación de todo esto. Quiero ser vaciado. Lo saco y quiero que lo saques ahora mismo, Señor, por la palabra de autoridad a través de mi pastor. Y yo quiero sacarlo por el dedo tuyo, porque tu reino se ha acercado. Y ahora desocupo mi ser de todo esto en el nombre de Jesucristo, y dejamos de ser murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y comienzo a hacer lo contrario. A partir de este momento me despojo del viejo hombre con sus hechos y me visto del nuevo hombre creado según tú, en Cristo Jesús, en la justicia y santidad de la verdad. Y ahora confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, y creo en mi corazón que tú, Dios, lo has levantado de los muertos, y tomo la decisión de agradarte. Y diga conmigo así: y comienzo a andar en una vida nueva por el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Recibo el don de Cristo, su gracia, poder y vida. Recibo el perdón de pecados ahora y siempre por su fidelidad y justicia. Recibo corazón nuevo, espíritu nuevo. Y ahora, Padre, quítame el corazón de piedra. Quítamelo, porque yo no lo quiero. Me pongo de acuerdo para que tú quites de mi carne el corazón de piedra y me entregues uno de carne, capaz de amarte y obedecerte voluntariamente, capaz de hacer según tu propósito. Y recibo al Espíritu Santo. Quiero ser lleno con el Espíritu Santo, para que yo te conozca, para que yo te entienda, para que yo sepa lo que tú quieres que yo haga y sea capaz de hacerlo. A partir de este momento, tu voluntad cada día para mí, colocándola en obra. Y creo que tú me guardas de todas las inmundicias. Guárdame de todas las inmundicias. Y recibo una prosperidad que no tenía antes. Y con esa prosperidad, una multiplicación que no tenía antes. Lo recibo por la gracia y el don tuyo, Dios mío, a través de Jesucristo. Aleluya. Yo soy libre para cumplir el propósito
tuyo, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.